Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Es un verdadero placer estar con ustedes, un privilegio que nos hayan acompañado durante todo este trimestre. Trimestre que con esta lección está llegando a su fin. Trimestre que nos permitió estudiar la apasionante carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, quédense allí con nosotros y vamos a dar inicio al estudio de esta semana, pero antes vamos a hacerlo invitando a Dios que nos acompañe al abrir su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Muchas gracias te doy, Señor, porque nos has permitido culminar de manera satisfactoria el estudio del trimestre. Muchas gracias porque la salud nos ha acompañado. A nosotros no se nos olvidan los pedidos de oración que la familia Emergencias Bíblicas ha cursado a cada uno de quienes participan de la misma. Padre, permítenos ser instruidos por tu Espíritu en esta hora. Permite que tu bendición repose en cada uno de nuestros oyentes y que la paz del cielo inunde sus corazones. En Jesús. Amén. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recorderis de cada una de las lecciones que durante este trimestre estudiamos. Y al final vamos a desarrollar el tema propio de la lección de esta semana. En cada una de las lecciones voy a proponerles dos conclusiones básicas, dos lecciones básicas, no que sean las únicas que se pudiesen haber extraído de allí. Simplemente las coloco como una de las más evidentes, unas de las conclusiones o las conclusiones más evidentes que pudiésemos encontrar en el repaso de cada una de estas lecciones. Entonces, entremos inmediatamente. La primera lección del trimestre llevó como título Pablo y los Efesios. Ustedes tienen allí lo que fue la primera página de esa lección correspondiente al día sábado. Y así, subsiguientemente, todas las lecciones tendrán la portada inicial correspondiente al día sábado. Pablo y los Efesios. ¿Cuáles son las dos lecciones básicas de esta lección? Primera, las ciudades deben ser evangelizadas, no importa lo impías que éstas puedan ser. Segundo, esta evangelización traerá persecución, cárcel o muerte a quienes participen de ella, pero llevarán frutos de vida eterna. Esto no se debe olvidar. La segunda lección se tituló El plan cristocéntrico de Dios. Primera lección o primera conclusión. Antes de crear al universo, Dios tenía un plan por si alguna de las inteligencias celestiales desertara. Y la segunda conclusión de esta lección es que el hombre fue concebido en el pensamiento de Dios para ser espiritual y moralmente como Él. Y no podía ser de otra manera. Dios no puede producir ninguna obra que sea contraria a la santidad de su carácter y a la bondad inherente a su forma de ser, a su estructura, a su ser. Dios es amor por excelencia. La tercera lección se tituló El poder del Jesús exaltado. La primera conclusión de esta lección es: al morir en la cruz, Jesús tomó todos los poderes, tanto los temporales como los espirituales. Y la segunda conclusión que se desprende de esta lección es: nosotros hoy podemos obtener ese poder si permanecemos solo sí y solo sí al lado de Jesús. No hay otra forma para obtener este poder. La cuarta lección llevó como título ¿Cómo nos rescata Dios? La primera conclusión de esta lección es:
Dios bajó hasta el abismo en el que se encontraba el hombre. Esta es una de las conclusiones fehacientes de este acápite de la lección de este trimestre. Dios bajó hasta el abismo en donde el hombre se encontraba. Y la segunda conclusión es que Dios habilitó y mostró el camino para que el hombre pudiese salir de ese abismo. La quinta lección se tituló Expiación horizontal. Primera conclusión. Entre nosotros, los cristianos, no deben existir barreras. Los cristianos no debemos vernos como enemigos los unos con los otros. Es verdad que existe un sinnúmero de congregaciones cristianas, de iglesias cristianas, pero yo te propongo a ti que no mires a ninguna de estas iglesias como enemigas tuyas, por el solo hecho de que no comparten el mismo corpus doctrinal. No es necesario esto. Y la segunda conclusión es que debemos derribar las barreras humanas que nosotros mismos hayamos levantado en nuestras respectivas congregaciones. La sexta lección se tituló El misterio del Evangelio. La primera conclusión es: un misterio es algo que entendemos un poco, pero no en su profunda totalidad. Y la segunda conclusión es: el Evangelio es un misterio, porque no se puede explicar cómo un hombre perverso se convierte en un hombre justo y puro. La séptima lección se tituló El cuerpo unificado de Cristo. Y la primera conclusión de esta lección es: Cristo es la cabeza de la iglesia, así como la cabeza es la guía del cuerpo. La segunda conclusión: existe una unidad en la iglesia, no una uniformidad. La octava lección se tituló Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. La primera conclusión de esta lección es: debemos hacer un cambio drástico de nuestros malos hábitos y de nuestra antigua forma de vivir. Y la segunda conclusión es: tratemos con bondad y misericordia a nuestros prójimos. La novena lección se tituló Anden como sabios. La primera de las conclusiones y grandes lecciones de este acápite fue: los días en que vivimos son extremadamente malos y peligrosos. No podemos descuidarnos en nuestra preparación. Y la segunda conclusión es: aprovechemos toda oportunidad que se nos presente para crecer espiritualmente. La décima lección llevó como título Cónyuges, juntos en la cruz. La primera conclusión: Cristo es el ejemplo perfecto para que un esposo imite, se dé cuenta cómo actúa Jesús con su iglesia. De la misma forma, el esposo debe actuar con su esposa, a saber, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y la segunda conclusión de esta lección es: la esposa debe respetar a su esposo y apoyarlo en su proyecto de vida, que es su propio proyecto. Algo similar ocurre con la iglesia. Si nosotros, además de amar a Jesús y de respetarlo, apoyamos el proyecto de, entre comillas, vida que tiene Jesús, el proyecto de vida de Jesús es el propio proyecto de vida de la iglesia. La 11ª lección se tituló Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Primera conclusión: como padres, tratemos con amor y respeto a nuestros hijos y a todos nuestros prójimos. Y la segunda conclusión: como hijos, tratemos con amor y respeto a nuestros padres.
La 11ª lección se tituló El llamado a estar firmes. Primera conclusión: no debemos retroceder en nuestro caminar hacia la salvación. Y la segunda conclusión: mantengámonos de parte de Jesús, aunque los cielos se desplomen. Y la 13ª de las lecciones se tituló Haciendo la paz. Primera conclusión: que no nos olvidemos de ninguna parte de nuestra armadura como cristianos. Y la segunda conclusión que nos permite esta lección fue: jamás nos salgamos del ejército de Cristo. La semana pasada habíamos dejado una pregunta: ¿qué parte del cuerpo humano no es cubierto o cubierta por la armadura descrita por el apóstol Pablo? ¿Cuáles son esas partes? Las respuestas de ustedes fueron bastante acertadas. Las manos no son presentadas como que la armadura las está cubriendo. Parece ser que las piernas directamente tampoco. Pero si uno analiza, esa armadura era lo bastante buena que cubría básicamente las partes más importantes y vitales del cuerpo humano. Las manos no eran cubiertas porque no eran un blanco fácil. Algunos representan la armadura del soldado romano como teniendo aquí algo para proteger sus brazos. Una de las razones por las que no podían ser cubiertas sus manos es porque tenían que mover, blandir la espada o esgrimir la lanza. Y si hubiesen tenido algún tipo de protección aquí en la mano, posiblemente esto le hubiese impedido maniobrar de una manera más libre estas armas con las que ellos se defendían y atacaban. De todas formas, lo vital de esto no es tanto mirar qué parte no estaba cubierta, sino que las partes que estaban cubiertas eran las partes más esenciales. Por ello, la armadura de Dios no deja absolutamente nada, nada expuesto al cristiano. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad y el calzado del Evangelio son suficientes y necesarios para estar bien protegidos contra las acechanzas de Satanás y al mismo tiempo para salir a pelear y con la espada del Espíritu derrotar al enemigo y traer del bando del enemigo gente que estaba cautiva y traerlos a los pies de Jesús. Muchas gracias por la participación que durante este trimestre ustedes manifestaron y tuvieron con esta pregunta. Para esta siguiente lección no hay pregunta. Vamos a esperar el próximo folleto, que sin duda será también un estudio maravilloso. Muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima pregunta. Bendiciones. La lección de esta semana lleva como título Efesios en el corazón. Y el versículo de memoria es: porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. La carta de los Efesios no debe pasar nunca más inadvertida por nosotros. Vamos a recordar un poco de la historia de cómo el apóstol Pablo llegó a esa gran ciudad del Asia Menor, Éfeso. La manera como él llegó es muy interesante. Te recomiendo que vayas al capítulo 19 del libro de Hechos y puedas refrescar la historia de cómo el apóstol Pablo llegó a esa ciudad. Acuérdate que Éfeso era una ciudad enorme para su tiempo. No se puede comparar con las ciudades modernas. De todas formas, esa ciudad fue el epicentro del culto pagano para la mayoría de casi todas las deidades que tenían tanto los griegos como los romanos. En esa ciudad, el apóstol Pablo permaneció por cerca de 2 años y su presencia allí demostró
que cuando hay un hombre consagrado, no importa lo impía que sea una ciudad, esa ciudad va a temblar en el nombre de Jesucristo. Y Pablo pudo establecer allí la obra de Dios. Mucha gente se convirtió a los caminos del Señor, se constituyeron en seguidores de Jesús. Y años más tarde, Pablo abandona la ciudad. ¿Y quién lo creyera? Cuando él es encarcelado y está en Roma, desde la prisión, él escribe a los hermanos que lo conocieron estando él en libertad. Por esto esta epístola es muy determinante porque habla de un hombre que predicó el evangelio en libertad y ahora a ese hombre lo vamos a encontrar privado de la libertad por causa del evangelio, escribiéndole una epístola llena de amor, saturada del amor de Cristo, a esos hermanos a quienes él por 2 años evangelizó. Qué bueno sería, querido hermano, que tú no te olvides de aquel que te llevó a los caminos del Señor. No te olvides de aquella mujer, de aquel hombre, de aquel joven, de aquel anciano, de aquel pastor, que fue instrumento de Dios para conducirte a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El tópico del día domingo se titula Somos benditos en Cristo. Y francamente lo que el autor de la lección nos está proponiendo es analizar cada uno de los capítulos. En este capítulo nosotros vamos a encontrar, en el capítulo 1, el versículo 10, acá en Efesios capítulo 1, versículo 10, lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo. En el capítulo 1 Pablo dice que el propósito de Dios al crear al hombre fue que éste viviera eternamente. Dios creó al ser humano, Dios creó a los ángeles con la capacidad de decidir, pero les mostró el camino a seguir. Les dijo que el bien era lo único que estaba en sus mentes. La aparición del pecado es un misterio, pero Pablo reseña en este capítulo que de antemano ya Dios había tenido un plan. Ya Dios había tenido un plan, como dice acá en el versículo 4. En el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, queridos, en este primer capítulo encontramos que el origen del ser humano no es un origen caprichoso. El origen del ser humano es glorioso, estaba predestinado para la salvación. Cuando el pecado aparece en el universo y cuando se enquista aquí en la tierra, a Dios el pecado no lo tomó por sorpresa. El capítulo 1 nos destaca que antes de que el hombre fuese creado, ya habíamos sido escogidos en Cristo Jesús para la salvación. Pienso que por ello la oración del apóstol Pablo, cuando comienza acá, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Él tiene una especie de oración también cuando él presenta que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo se regocija de que nuestra existencia no es una existencia azarosa. Tú y yo, desde la perspectiva inspirada del apóstol Pablo, tenemos un destino glorioso. Tenemos garantizada la salvación. La única condición es que no nos separemos del amor de Dios. Si tú perseveras en el bien hacer, el capítulo 1 del libro de Efesios finalmente te dice en el versículo 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Versículo 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, tenemos la absoluta certeza, por las palabras del apóstol Pablo, que tú y yo finalmente seremos vencedores en Cristo Jesús. El tópico del día lunes llevó como título Nuestra redención tiene impacto comunitario. Y aquí vamos a abordar el capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo vuelve y elabora algunas ideas que son claves en el poema introductorio en el capítulo 1. Especialmente Pablo va a versar ahora sobre la gracia de Dios
y cómo esta gracia va a cobijar a toda la familia de Dios. En este capítulo, Pablo destaca que debemos mantener una solidaridad con nuestro prójimo. Debemos conservar en nuestro corazón una puerta abierta para que todas las personas, no importa que no sean de nuestra misma religión, puedan ver en nosotros el reflejo del carácter de Jesús. Antes de que Cristo llegase a nuestras vidas, muchos estaban atrapados en una vida sin propósito, llenos de egoísmo, llenos de pecado, engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero una vez Cristo aparece en escena, sorprendentemente, en su gran amor y misericordia, Dios no nos deja en esas condiciones. De buena gana Satanás hubiese querido que nosotros estuviésemos allí, hundidos en el pozo, hundidos en el abismo, pero no. Dios, a través de Cristo, perdonó todos nuestros pecados y unió nuestras vidas a la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo, trayéndonos de esta forma de vuelta a la vida, porque estábamos, según el apóstol, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, Dios nos va a llamar miembros de la familia celestial. ¿Saben? Esta es una nomenclatura muy honrosa. Si allá en los cielos viven los ángeles poderosos, excelsos en fortaleza, Dios ha considerado que nosotros, humildes, pobres y débiles seres humanos, seamos asimilados en Cristo Jesús a la familia celestial. Yo pienso, querido, que podemos darle gloria a Dios, porque este nombramiento ensalza el nombre de Dios y también nos eleva a nosotros. En el capítulo 2 vamos también a ver que de dos grupos étnicos que existían, a saber, los gentiles y los judíos, grupos étnicos que eran antagónicos. Déjame decirte que no era porque los gentiles querían tener animadversión hacia los judíos. Lo que pasa es que los judíos del tiempo de Pablo habían considerado que el solo hecho de ser judíos ya les tenía garantizada la salvación. No importaba, según el criterio que ellos manejaban, bajo el auspicio de los fariseos, bajo la enseñanza tórrida de los escribas, de los saduceos, que el pueblo de Israel, el ciudadano de a pie de Israel, era salvo y, en consecuencia, miraba de manera despectiva a los gentiles. Con la llegada de Cristo, el apóstol Pablo les está diciendo a los gentiles, ustedes también son parte de la familia celestial. Y le dice a los judíos, por favor, quiten las barreras que ustedes mismos han puesto. No fue Dios, no fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son ninguna barrera. ¿A qué gentil no le agradaría que se honrara a su padre y a su madre? ¿A qué gentil no le gustaría que no lo robaran? ¿A qué gentil no le gustaría que no adulteraran con su esposa? Y así por el estilo. Ahora Pablo les está diciendo a los judíos, quiten esa barrera. Y una vez ustedes quiten esa barrera que ustedes colocaron, se van a dar cuenta que el Evangelio de Cristo unifica. Y precisamente eso es lo que el capítulo 2 nos estaba presentando. El tópico del día martes se tituló Somos la Iglesia del Dios Vivo. Pablo continúa aquí en el capítulo 3 asombrándose del papel único que ha tenido él en la difusión de estas buenas nuevas de salvación, tanto para los gentiles como para los judíos. Y a pesar de que él está privado de la libertad, aunque no puede gozar del privilegio de visitar a sus hermanos de casa en casa, de no poder participar de los cultos corporativos, el espíritu de Pablo entra en sintonía con esos hermanos, porque él sabe que lo que él les predicó fue lo mismo que el Señor Jesucristo a él le enseñó. Y en consecuencia, tanto los efesios como él, aunque distantes en el espacio, separados por muros, ellos tenían una comunión, tenían una unidad en Dios. Y a pesar de que él está prisionero, le da gracias a Dios por la oportunidad que a él Dios le ha ofrecido de ser un instrumento para llevar la salvación a muchas personas. Queridos hermanos, a veces nosotros nos amalayamos mucho, nos lamentamos por las condiciones en las que algunos podemos estar. Yo soy testigo de que hay hermanos
que están sin trabajo, han pasado dificultades financieras muy fuertes. Conozco hogares cristianos cuyos vástagos, cuyos hijos se han rebeldizado, se han rebelado contra sus progenitores. Conozco de hermanos que han perdido la vida por causa del Evangelio. ¿Qué podemos nosotros hacer hoy? El apóstol Pablo, tiempo después, escribiéndole a los hebreos, dice, teniendo alrededor, por tanto, teniendo a nuestro alrededor esta nube de testigos, y esta nube de testigos se está refiriendo a los ángeles que están pendientes de lo que nosotros hacemos. Esa nube de testigos nos está diciendo que esos ángeles miraron la forma como el apóstol Pablo dio su vida por amor al Evangelio y esperan que nosotros también emulemos a este hombre de Dios que fue martirizado, pero cuyo depósito está seguro. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Pablo le expresó a Timoteo, ya mi carrera, voy a parafrasear, está a punto de terminar. He peleado la buena batalla, he acabado la fe, he terminado la carrera. Por lo demás, dice él, me espera la corona de justicia, la cual Dios me dará a mí, juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Queridos hermanos, el capítulo 3 de Efesios nos presenta de que el amor de Cristo unifica, que el amor de Cristo excede a todo conocimiento y que por tal motivo a Él, nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Padre Celestial, sea la honra y la gloria en la Iglesia por todos los siglos de los siglos. El cuarto tópico que aparece en el día miércoles llevó como título la unidad de la fe. Pablo inicia el capítulo 4 fijándose en la vida cotidiana de la Iglesia. Él ahora está exponiendo a la Iglesia como una gran familia. Tanto los gentiles, que aunque puedan tener su familia terrenal, Pablo les está diciendo a los gentiles que ahora en la Iglesia tienen una familia. Hoy, dejando un poquito atrás lo que ocurrió en los tiempos de Pablo, quiero llamar la atención a la realidad presente. Yo vivo en Colombia, pero en Estados Unidos tengo una inmensa familia que está constituida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Voy a Brasil, tengo familia constituida por los miembros de la Iglesia Adventista. Y a cualquier país donde la presencia adventista se encuentre, tú y yo tenemos una gran familia en ese lugar. Esa familia a veces presenta dificultades. Por eso en tu iglesia, factiblemente, se puedan presentar roces. Entre más cerca estamos los seres humanos unos de los otros, por supuesto que el roce es de esperarse. Yo no tengo roce con un hermano de Ucrania, porque no los conozco. Yo no tengo roce con un hermano de Francia, porque no los conozco. Pero sí podemos tener roces aquí en la universidad, en la iglesia de la universidad. Personalmente no los tengo, pero sí sé que algunos miembros pueden rozar los unos con los otros. Allí es donde entra el bálsamo suavizante. Allí es donde entra el aceite del Espíritu Santo para limar esas asperezas y hacer suave nuestras relaciones interpersonales. En este capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que si bien no vamos a tener una unidad de criterio, sí debemos tener un concepto teológico bastante sólido. A veces me preocupa cómo dentro de las congregaciones cristianas se levantan voces que atentan contra lo que el texto bíblico dice de manera sencilla. Un ejemplo de ello tiene que ver con que hay miembros de iglesia que se están especializando en decir no existen tres personas que conformen una deidad. Yo lo digo. Y entonces dicen que solamente existe el Padre y el Hijo y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Otros cristianos dicen el sábado ya no hay que guardarse. Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. Otros dicen con el solo hecho de bendecir un alimento que en el pasado Dios declaró que no debíamos consumirlo, hoy podemos consumirlo. Y así por el estilo. ¿Cree usted
que a Dios le agrada este tipo de errores al momento de entender su palabra? Si nos vamos a ir al cielo, allá en la vida eterna, carne no comeremos de ningún tipo de animal porque no habrá muerte. Entonces, en esta vida debemos prepararnos para aquel mundo mejor. Cuando nosotros seamos redimidos, veremos a Dios cara a cara. Por lo pronto, dejemos esas discusiones que no nos conducen a nada. Conságrate a tu Dios. Búscalo de rodillas. Entrégate completamente a Él. Si tú crees que son dos, déjame decirte, conságrate a Dios. Si tú crees que es uno solo, conságrate a Dios. Pero no repliques lo que el texto bíblico no te dice de manera clara. La unidad de la iglesia no es solamente doctrinal, también debe ser misional. Nosotros recibimos de parte de nuestro Salvador la gran comisión: id y predicad el Evangelio. En el capítulo 4 también Pablo nos dice cómo debe ser nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Debemos ser benignos, debemos ser misericordiosos, compasivos, perdonándonos los unos a los otros. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos a nuestras congregaciones, a donde nos reunimos, nos da un gran regocijo poder vernos con todos los hermanos, todos. No uno que por ahí uno mira, está el hermano por ahí, ay no, yo no lo voy a saludar. Ese hermano, no sé, me parece raro. Eso no es grato. A Dios no le gusta ese tipo de comportamiento. Por eso, en este capítulo 4, la base de la unidad es bastante fácil de leer cuando las cosas están en paz. Que haya paz en tu corazón es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Por último, el quinto y último tópico, correspondiente al día jueves, llevó como título Somos receptores y dadores de gracia. Voy a hablar tanto del capítulo 5 como del capítulo 6 en este segmento del repaso de la lección. El capítulo 5, indudablemente, está presentando un llamado que el apóstol Pablo nos hace casi que de una manera desesperada. Andemos como hijos de luz. Él presenta que ni siquiera en los labios de nosotros debiesen mencionarse el concepto de inmundicia, de fornicación, de avaricia. Eso no se debe mencionar. Nos recomienda que debemos olvidarnos de los viejos hábitos que se tenían cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos aconseja que debemos estar muy alertas porque los tiempos en los que estamos viviendo no son tiempos absolutamente fáciles. No son fáciles, son muy difíciles. Pablo nos recomienda que no participemos ni practiquemos las infructuosas obras de la carne. Ya nos hemos dado cuenta, hermanos y amigos, que vivir alejado de Dios, sumergidos en el pecado, no trae ninguna consecuencia. Por esto el capítulo 5 nos recuerda otra vez: procuren por todas las cosas andar como hijos de luz. Se nos recomienda apartarnos del vino, del alcohol, de toda práctica que vaya en contra de la sana conducta que como cristianos debemos demostrar al mundo entero. Pablo nos aconseja que debemos practicar el canto. Acostúmbrate a cantar en tu casa. Acostúmbrate a cantar cuando vas manejando. Cuando estás en la empresa, silba, tararea un himno. Dale siempre gracias a Dios. En los momentos en que tú puedas, eleva tu plegaria a Dios porque Él te ha sostenido. En el capítulo 5 también Pablo nos menciona la metáfora que él expone en cuanto a la relación Cristo-Iglesia. Pablo dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. Ahora le dice a los esposos cristianos de su tiempo, y esa voz llega con eco fuerte al tiempo actual: esposos, amen a vuestras esposas. Y acto seguido Pablo dice: y esposas, ustedes respeten a sus esposos. Luego Pablo va a utilizar este misterio que en su época es el siguiente: no se sabía cómo era la concepción de la vida humana. Para él, la unión entre un hombre y una mujer que daba como resultado el fruto de un hijo era todo un misterio. Y él se vale de ese misterio para explicar el misterio de la encarnación de Cristo.
No sabemos muchas cosas de ese misterio. Y también para decir que el Evangelio es un misterio. ¿Cómo puede cambiar el corazón de una persona mala, de un pecador empecinado, y se convierten en unas mansas palomas, en hombres buenos, en hombres piadosos? Eso es un verdadero misterio. Y creo que tú, si viviste una vida pasada bastante pecaminosa y hoy caminas en los caminos del Señor, puedes dar fe de que efectivamente el Evangelio es misterioso. ¿Cómo hace Dios para transformar los corazones? Pablo también aconseja a los hijos: amen a los padres, respeten a los padres, obedezcan en el Señor a los padres. Y a los padres, Pablo les aconseja, inspirado por Dios: no provoquen a ir a sus hijitos, no los provoquen, ámenlos, respétenlos también y ayúdenlos a moldear en ellos el carácter de Jesús. Condúcelos por tu ejemplo y por tu testimonio a los pies de Jesús. Pero mamá, no le des cantaleta, no estés dándole látigo cada rato con la lengua, regañando por cualquier cosa. Ayúdalos para que vean en ti un modelo de Jesús. Y por último, queridos hermanos y amigos, Pablo nos dice que en este conflicto en el que hemos entrado y en el que estamos, debemos ponernos la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? Ya sabemos que esa armadura es la única forma como podemos hacerle frente a las acechanzas de Satanás. Dice Pablo, porque no tenemos lucha contra un hombre, no tenemos lucha contra una mujer, no tenemos lucha ni siquiera contra los mejores ejércitos del mundo. Tenemos lucha contra el ejército más peligroso y para nosotros, humanamente hablando, imposible de derrotar. Y Pablo se está refiriendo al ejército de Satanás. Y la única forma como nosotros podemos enfrentar ese ejército de manera individual y colectiva es poniéndonos la armadura que Dios diseñó. ¿Cuál es esa armadura que Dios diseñó, que una vez puesta nos ayuda a enfrentar al enemigo? Número uno, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, con el cinto de la verdad. Debemos ponernos la coraza de justicia. Debemos calzarnos los pies con el calzado del Evangelio de la paz. Debemos tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego que el enemigo nos lanza. Y finalmente, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, siendo esta la única parte de la armadura que se constituye en ofensiva. Estudia la Biblia, ora, practica la fe. No dejes de compartir el Evangelio y te convertirás en un hombre y en una mujer vigorosos para la gloria de nuestro Dios. Apreciados hermanos, el trimestre ha terminado. Y yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo aquí: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Nos vemos en el próximo trimestre. Permítanme llegar a sus hogares. Muchísimas gracias por apoyarnos con sus oraciones, con los comentarios, con esos likes que nos han dado y con el compartir estos videos con muchas personas. Que Dios los bendiga en esta nueva semana es mi deseo y mi oración. Bendiciones. Del maestro para los maestros.